Empecemos por la ley de Gauss para el campo eléctrico, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de la carga dividida entre la constante eléctrica. Esto implica que las cargas positivas son fuentes y las negativas son sumideros del campo eléctrico. Esta ecuación también captura que la fuerza de atracción o de repulsión decae con la distancia en función del cuadrado de esta misma distancia. La ley de Gauss del magnetismo nos dice que la divergencia del campo magnético es igual a cero. Esto significa que no existen fuentes ni sumideros en el campo magnético y por lo tanto este debe cerrarse sobre sí mismo. Si intentamos dividir un imán entre dos con la intención de obtener dos monopolos, el campo se cerrará en la zona de la división y obtendremos dos imanes distintos. La ley de Faraday nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada parcial negativa del campo magnético respecto al tiempo. Esto implica que un campo magnético que cambia en el tiempo genera un campo eléctrico cuya polaridad depende de la dirección en la que cambia el campo magnético. Si movemos un imán de arriba a abajo pasando por un anillo conductor, se generará una corriente eléctrica en un sentido mientras sube el imán. Al llegar a su altura máxima, el imán se detendrá para bajar. Al detenerse, el campo magnético dejará de cambiar y la corriente desaparece. Sin embargo, a medida que el imán baja, se genera corriente eléctrica de nuevo, pero en sentido contrario. Esto se repite hasta que deje de moverse el imán. Por cierto, también funciona en caso de que el circuito sea el que se esté moviendo, o sea, en este caso, el anillo de material conductor. Por último, tenemos la ley de Ampère con la corrección de Maxwell, que nos dice que el rotacional del campo magnético es igual a la permeabilidad del vacío multiplicada por la corriente eléctrica, más de nuevo la permeabilidad del vacío multiplicada por la constante eléctrica multiplicada por la derivada parcial del campo eléctrico respecto al tiempo. Esto significa que si hay un campo eléctrico que cambia en el tiempo, que es lo que nos dice acá la derivada, o una corriente eléctrica, que es lo que nos indica esta J vector de aquí, entonces se activará el campo magnético. Por cierto, las últimas dos ecuaciones de Maxwell, es decir, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, son muy útiles en la vida cotidiana, ya que, por ejemplo, las centrales eléctricas utilizan turbinas que inducen corriente alterna moviendo el anillo conductor, tal como establece la ley de Faraday. Y la mayoría de los imanes del mundo actual son electroimanes, que se aprovechan de la ley de Ampère-Maxwell para generar campos magnéticos con electricidad únicamente.